Bienvenido a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de Navidad que te helarán la sangre. Me llamo Elías Falk, y si hay algo que siempre he envidiado, es la alegría que la Navidad parece traer a los demás. Para la mayoría, diciembre es un mes mágico, luces que parpadean en las ventanas, risas que llenan las calles, el aroma del pan recién horneado y los abrazos cálidos que se intercambian sin reparo. Un momento perfecto para compartir, disfrutar, amar. Pero no todos vemos la Navidad de la misma forma. Yo nunca viví esa fantasía, esa burbuja de felicidad que parece envolver al mundo. Para algunos de nosotros, diciembre es solo otro mes frío y cruel, un recordatorio constante de lo que no tenemos. Hoy quiero contarte una historia. Una que no encontrarás en tarjetas navideñas ni en cuentos que se cuentan junto al fuego. Sucedió hace años, un 23 de diciembre. Por entonces, yo tenía 12 años, y mi hogar era una caja de cartón en un callejón oscuro. Esa mañana, el viento helado fue lo primero que sentí al abrir los ojos, cortando mi piel como si llevara cuchillas. Me incorporé lentamente, con el cuerpo entumecido por el frío, y lo primero que escuché fue un sonido inconfundible, el rugido de mi propio estómago. Hambre. Siempre hambre. El callejón estaba silencioso, salvo por el ruido lejano de los autos y el tintineo de las campanas de algún villancico que resonaba en las calles principales. Allí, entre las sombras, la Navidad no era más que otro día para sobrevivir. Pero ese 23 de diciembre no sería como los demás. Algo sucedió. Algo que cambió para siempre mi visión de la Navidad, y de lo que realmente se esconde tras esa fachada brillante de alegría. No fue un milagro. Tampoco un regalo. Lo que sucedió aquella noche fue una pesadilla. Ese día, como tantos otros, caminé hasta una de las calles más transitadas del centro. Las luces navideñas colgaban sobre los escaparates, y las personas, abrigadas con elegantes chaquetas y bufandas de lana, pasaban de un lado a otro con bolsas llenas de regalos. Para ellos, yo no era más que una sombra, algo que preferían no ver. Me quedé en una esquina con la esperanza de que alguien se apiadara y dejara caer algunas monedas en mi cuenco de metal. Era rutinario, mecánico. Me había acostumbrado al peso de las miradas esquivas, a las excusas murmuradas mientras seguían su camino. Pero siempre mantenía un ojo en el reloj. Sabía que al caer la noche, mi madre volvería del trabajo. Ella era una mujer fuerte, aunque su vida no había sido fácil. Era trabajadora de la vida galante, como solía decir con una mezcla de resignación y orgullo. Yo entendía lo que eso significaba, aunque nunca hablamos de ello directamente. A pesar de todo, mi infancia no fue del todo sombría. Había luz en los lugares más inesperados. Mis amigos, otros niños como yo que también sobrevivían en las calles, eran mi refugio. Nos reuníamos en un callejón cercano, un lugar olvidado por el mundo, para conversar y reírnos de cualquier cosa. La vida nos había negado muchas cosas, pero al menos nos teníamos los unos a los otros. Esa tarde, después de que apenas recogí un par de monedas, me encontré con ellos como siempre. Hans, un chico alto y desgarbado que decía que algún día sería boxeador, ya estaba allí, junto a Anke, la más pequeña del grupo, que siempre llevaba una bufanda que había encontrado en la basura y que le quedaba demasiado grande. También estaba Otto, el mayor de nosotros, que a sus 15 años parecía tener toda la sabiduría del mundo. Nos sentamos en círculo, compartiendo las sobras de comida que habíamos encontrado. No importaba lo que fuera, siempre lo repartíamos equitativamente. Esa era nuestra regla. La conversación fue fluyendo como de costumbre, saltando de tema en tema sin un rumbo fijo. Hablamos de cosas absurdas, como si las estrellas fueran agujeros en un gran telón negro, o qué haríamos si un día pudiéramos entrar a una de esas grandes casas iluminadas que veíamos a lo lejos. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Había algo en el aire, un peso que no podía explicar. Las risas eran más cortas, y las miradas se volvían a menudo hacia la calle, como si todos estuviéramos esperando algo.
Fue Otto quien rompió el silencio con una idea que nos heló la sangre. ¿Han escuchado de la sombra que camina entre las calles en Navidad?, dijo, con un tono que no parecía de broma. Los demás nos quedamos en silencio. Anke fue la primera en preguntar, ¿qué sombra? Otto nos contó una historia que había oído de otro chico del barrio. Decía que, en las noches más frías de diciembre, algo se movía en las sombras. No era un hombre, ni tampoco un animal. Era algo más. Nadie sabía qué era exactamente, pero quienes lo habían visto hablaban de una figura oscura, alta y de movimientos antinaturales. Se decía que perseguía a los niños que vivían en la calle, aquellos que la sociedad había olvidado, llevándolos a un lugar del que nunca regresaban. Nos reímos nerviosamente, tratando de aligerar el ambiente, pero la historia quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras nos despedíamos y cada uno volvía a su rincón del mundo, no pude evitar mirar por encima del hombro. Las sombras parecían más largas de lo habitual, y el tintineo de las campanas lejanas ahora sonaba como un presagio. Esa noche, mi madre no volvió. No fue una sorpresa, a veces, su trabajo la mantenía lejos por días. Aunque siempre me decía que volvería pronto, había aprendido a no esperar demasiado. Me arropé lo mejor que pude con los trapos que tenía, dejando que las luces navideñas y el murmullo lejano de las calles fueran mi único consuelo. El día de Navidad llegó, y con él, algo peor que el frío, la noticia de que Hans y Anke habían desaparecido. Fue Otto quien me lo dijo, con una seriedad que pocas veces mostraba. Habíamos buscado en todos los callejones y rincones que conocíamos, preguntado a otros niños y hasta a los adultos que merodeaban por la zona. Nadie sabía nada. Era como si se hubieran desvanecido del mundo. A pesar de todo, Otto y yo decidimos celebrar Navidad, si es que a eso se le podía llamar celebración. Compartimos lo poco que teníamos, un trozo de pan viejo que Otto había encontrado y un par de mandarinas que yo había conseguido mendigando. Nos sentamos en nuestro callejón habitual, en silencio, con la mirada perdida. Fue una Navidad amarga, una en la que no había risas ni esperanza, solo una tristeza que parecía envolverlo todo. La mañana siguiente trajo consigo algo aún más aterrador. Estaba tratando de calentarme bajo un rayo de sol cuando escuché a Otto gritar mi nombre. Su voz estaba llena de pánico. «Corre, Elías, corre». Me levanté de un salto, sin saber exactamente qué ocurría, pero el miedo en su tono me hizo reaccionar al instante. Comencé a correr, con el corazón latiendo desbocado, pero algo no estaba bien. Las calles que solía conocer ahora parecían un laberinto, y las sombras eran más profundas de lo normal. Cuando miré hacia atrás, vi a Otto forcejeando con alguien, o algo. No era una persona, al menos no completamente. Una figura alta y encorvada, vestida con un abrigo negro que parecía fundirse con las sombras, tenía a Otto agarrado del brazo. Él pataleaba y gritaba, pero no podía soltarse. «Elías, ve, corre», gritó con todas sus fuerzas. Quería ayudarlo, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado por el miedo. La figura levantó a Otto como si no pesara nada y lo arrastró hacia un callejón oscuro. Para cuando reaccioné y corrí tras ellos, ya no había rastro de ninguno. Los días siguientes, busqué a Otto por todas partes. Revisé cada esquina, cada escondite que conocíamos. Pregunté a otros niños, a los adultos, a cualquiera que pudiera haberlo visto. Pero era inútil. Se lo habían llevado, igual que a Hans y Anke. No podía dejar de pensar en la historia que Otto nos había contado aquella noche. La sombra que camina entre las calles en Navidad. Al principio, había pensado que era solo un cuento, una forma de pasar el tiempo. Pero ahora sabía que no lo era. Aquella Navidad me quitó todo. A la mañana siguiente, después de otra noche interminable y helada, encontré a mi madre. Ella estaba allí, tirada entre cajas y bolsas vacías, el cuerpo inmóvil y frío como el pavimento que la acogía. Ya sabía lo que había pasado, lo había visto antes con otros vagabundos,
el frío no perdona a los desprotegidos. Era una mujer que nunca se preocupó demasiado por mí, que rara vez preguntaba si había comido o cómo estaba. Pero, a pesar de todo, era mi madre. Mi único lazo con un mundo que parecía no tener lugar para nosotros. Ahora, ese lazo también estaba roto. La soledad se apoderó de mí como nunca antes. Pasaron los años. Sobreviví como pude, aunque nunca supe realmente cómo. Los inviernos se volvieron más largos, las calles más crueles, y los recuerdos de aquella Navidad siempre regresaban a mí como un fantasma al que no podía escapar. 10 años después, por fin supe lo que realmente había sucedido con Hans, Anke y Otto. No habían desaparecido como temíamos aquella noche. Los llevaron a un refugio para niños sin hogar. Al principio, sentí una chispa de esperanza al enterarme, pensando que tal vez encontraron un lugar mejor, una oportunidad para escapar de las sombras que nos rodeaban. Pero la verdad fue mucho más sombría. Anke murió pocos meses después a causa de los abusos de la directora del refugio, una mujer que debería haber cuidado de ellos, pero que resultó ser peor que las calles. Otto, que siempre había sido nuestro líder, el fuerte entre nosotros, no soportó las cicatrices invisibles que el sistema le dejó y decidió terminar con su vida. Hans, el chico que soñaba con ser boxeador, escapó del refugio años después, solo para morir de inanición en algún rincón olvidado, abandonado una vez más por un mundo que nunca quiso verlo. Esa revelación fue como un golpe que me dejó sin aliento. Durante años había temido a la figura oscura que acechaba en las calles, la sombra que parecía llevarse a los niños como nosotros. Pero ahora entendía que los verdaderos monstruos no caminaban en las sombras, estaban a plena luz del día. Eran aquellos que pasaban junto a nosotros con bolsas de regalos, fingiendo no vernos. Eran los que cerraban las puertas de los refugios, los que abusaban de su poder, los que decidían quién merecía vivir y quién no. La Navidad, con todas sus luces y canciones, nunca fue el enemigo. Era solo una máscara, una ilusión que ocultaba las grietas de un mundo quebrado. La felicidad que prometía era efímera, un destello que desaparecía en cuanto se miraba demasiado de cerca. Hoy entiendo que la bondad, esa que a menudo asociamos con las fiestas, no debería ser algo temporal ni condicional. Debería ser una constante, algo que nos impulse a mirar más allá de nuestras burbujas de comodidad. Porque la verdadera oscuridad no está en las historias de sombras que acechan en las calles, sino en los corazones de aquellos que eligen ignorar el sufrimiento ajeno. Mi nombre es Elias Falk. Y si hay algo que he aprendido, es que la alegría que todos buscan en Navidad no se encuentra en regalos ni decoraciones, sino en la capacidad de ser humanos, de mirar a los demás y ver más que una sombra. No puedo cambiar lo que pasó con Hans, Anke, Otto o mi madre. Pero tal vez, al contar esta historia, alguien se detenga, solo por un momento, a pensar en aquellos que aún viven en las sombras. Tal vez, algún día, esas sombras no estén tan llenas de frío, hambre y soledad. Tal vez. Continuamos. Mi nombre es Iván Petrov, y esta es una historia que desearía no tener que contar. Todo comenzó en una tarde de Navidad cualquiera, una de esas en las que el aire parece más ligero y las calles están llenas de luces y risas. Había salido a comprar algo al supermercado, aunque para ser honesto, ni siquiera recuerdo bien qué fue lo que compré. Lo que sí recuerdo con claridad es lo que ocurrió al salir. Frente a la entrada del supermercado, un grupo de chicos cantaba villancicos. Era algo típico de cada festividad, voces jóvenes y alegres entonando canciones familiares, tratando de contagiar a todos con el espíritu navideño. Me quedé un momento escuchando, observando cómo las personas se detenían brevemente antes de seguir su camino, algunas dejando monedas en el pequeño cuenco que habían puesto frente a ellos. Cuando terminaron su canción, uno de los chicos agradeció al público con una sonrisa brillante y entonces empezaron a hablar. Hacían preguntas sencillas, buscando conectar con los oyentes. ¿Qué les pareció nuestro cántico? ¿Qué planean regalar estas Navidades? Las respuestas variaban,
algunas rápidas y cortantes, otras más cálidas. Yo estaba a punto de seguir mi camino cuando uno de los chicos me dirigió la palabra directamente. Señor, dígame, ¿qué es la Navidad para usted? La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí lo primero que vino a mi mente, algo que realmente creía, aunque sonara trillado. Para mí, la Navidad es un tiempo para estar con la familia, dije con sinceridad. El chico sonrió y asintió, como si mi respuesta le diera un extraño consuelo. Agradeció al público de nuevo y volvió a unirse a sus compañeros. Todo parecía tan normal, tan insignificante en ese momento. Pero si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, nunca me habría detenido a escuchar. Nunca. Al llegar a casa, dejé las bolsas con las compras sobre la mesa y me uní a mi familia en la sala. Era una noche que prometía ser tranquila y alegre. Mi abuelo estaba en su sillón favorito, hojeando un viejo álbum de fotos, mientras mi esposa terminaba de ajustar los adornos en el árbol. Mis dos hijos, Anja y Oleg, se movían inquietos por la casa, ansiosos por la cena de Nochebuena. Las horas pasaron rápidamente. Cuando el reloj marcaba casi las 12, todos, excepto Oleg, ya estábamos sentados alrededor de la mesa. La cena estaba lista, el aroma del pavo asado llenaba el comedor y las luces parpadeaban con un cálido resplandor. Miré hacia la escalera, algo molesto. Oleg, baja ya. Es hora de cenar. Grité con voz firme, esperando escuchar sus pasos corriendo hacia nosotros, pero no hubo respuesta. Un extraño malestar empezó a formarse en mi pecho. Mi esposa me miró con una ligera preocupación, pero no dijo nada. Me levanté de la mesa, subí las escaleras y caminé hasta la puerta de su habitación. Oleg, ya es hora, dije mientras giraba la manija y empujaba la puerta. Al abrirla, el aire se congeló en mis pulmones. Allí, en medio de la habitación, estaba el chico de los villancicos. Su rostro, que horas antes había mostrado una sonrisa cálida y sincera, ahora era una máscara de frialdad y amenaza. En una mano sostenía un cuchillo, y con la otra sujetaba a Oleg, quien temblaba de miedo, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Si gritas, lo mato, dijo el chico con voz baja y controlada. Su tono no tenía ni un rastro de emoción. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Cierra la puerta, ordenó. Dudé por un instante, pero al ver el cuchillo presionando la garganta de mi hijo, hice lo que me pidió. Cerré la puerta lentamente, escuchando el clic del cerrojo al encajar. Vamos a conversar, añadió, mientras sus ojos, oscuros e inexpresivos, se clavaban en los míos. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo parecía estirarse en una eternidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué quería este chico? Lo único que sabía era que, en ese momento, cualquier movimiento en falso podía costarle la vida a mi hijo. El chico no apartaba la mirada de mí mientras sostenía a Oleg con una mano firme, el filo del cuchillo rozando su cuello. El tiempo se congeló cuando me lanzó su segunda pregunta, con una voz que parecía pesar toneladas. Si estuvieras en un bosque solo con tus hijos y solo tuvieras comida para uno, ¿qué harías? Sus ojos mostraban algo distinto esta vez, una sombra de tristeza, de algo roto que no podía reparar. No era solo indiferencia, era desesperanza. Pensé rápido, pero el tiempo se desvanecía como arena entre los dedos. Las lágrimas caían por el rostro de mi hijo mientras intentaba no moverse, no respirar siquiera. En el fondo, escuchaba los murmullos de mi esposa y de Anja, sin saber qué ocurría. Responde ya, dijo, haciendo un movimiento mínimo, pero suficiente para que el cuchillo cortara un delgado surco de sangre en el cuello de Oleg. Mi mente buscaba desesperadamente una respuesta que pudiera salvarlo. Finalmente, las palabras salieron casi sin pensar, llenas de una mezcla de verdad y esperanza. Cortaría mi propia carne para dársela a mis hijos. El chico me miró. Su rostro permaneció inmutable por un segundo, pero sus ojos.
Sus ojos se llenaron de algo que no podía identificar. Parecía una mezcla de resignación y, quizás, un vestigio de compasión. Empujó a Oleg hacia mí con brusquedad, y yo lo atrapé en un abrazo protector. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, sus sollozos ahogados en mi pecho. Buena respuesta, murmuró el chico, con una voz tan baja que apenas lo escuché. Entonces, con un movimiento rápido, abrió la ventana de la habitación. Antes de que pudiera decir algo, saltó al vacío y desapareció en la noche. Me acerqué rápidamente al borde, mirando hacia abajo, pero no había rastro de él. Ni siquiera escuché un golpe. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Cerré la ventana con manos temblorosas y volví a abrazar a Oleg, quien seguía aferrado a mí como si nunca quisiera soltarme. Bajamos juntos las escaleras, donde mi esposa y Anya nos esperaban con rostros llenos de preocupación. No les conté todo, solo lo necesario para tranquilizarlos. Esa noche nadie durmió. Permanecimos juntos, abrazados, hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas. Desde entonces, no puedo evitar pensar en aquel chico. ¿Quién era? ¿Qué lo llevó a hacer lo que hizo? Su mirada de tristeza y desesperanza me persigue en sueños, como un recordatorio de algo que no logro comprender del todo. La Navidad volvió a llegar, pero en nuestra casa ya no es lo mismo. Las luces brillan, los regalos se apilan bajo el árbol y las risas de mis hijos llenan el aire, pero hay una sombra que nunca se irá del todo. Quizás, al final, aquel chico me dejó algo más que miedo y preguntas. Me dejó una lección, un recordatorio brutal de lo que realmente importa en esta vida, cuidar a los nuestros, protegerlos a toda costa, y nunca, nunca dar por sentado los momentos que compartimos con ellos. Continuamos. Me llamo Heinrich Braun, y crecí en un pequeño pueblo enclavado entre los valles de Baviera, donde los inviernos son largos y las noches parecen no tener fin. Mi infancia estuvo marcada por las tradiciones de nuestra tierra, transmitidas de generación en generación, y entre todas, había una que nunca olvidaré, la leyenda de Krampus. Mi abuela, Gertrude, era quien mantenía viva esa tradición. Cada diciembre, cuando el aire olía a madera quemada y especias, ella se sentaba junto al fuego y comenzaba su relato con un tono grave, como si realmente temiera que aquello de lo que hablaba pudiera oírla. Heinrich, decía, señalándome con su dedo arrugado, si te portas mal, no será Papá Noel quien venga a verte. Será él. Krampus. Según la leyenda, Krampus no era solo el antítesis de Papá Noel, era un demonio venido del mismo infierno. Alto y delgado, con patas de cabra, cuernos retorcidos y una lengua que serpenteaba como un látigo. Llevaba consigo cadenas oxidadas que arrastraba con un ruido escalofriante y un saco enorme de arpillera, donde, decían, metía a los niños desobedientes. Pero lo que realmente me helaba la sangre era lo que venía después. Los niños eran llevados a su castillo, oculto en las montañas más altas, donde los servía vivos en una olla gigantesca para luego devorarlos. El relato era tan vívido que, aun siendo un niño, podía imaginar cada detalle, el eco de sus cadenas en la nieve, el brillo rojo de sus ojos entre las sombras, y el calor sofocante de aquella olla donde las víctimas encontraban su fin. A pesar de que mi abuela insistía en que la historia era una advertencia para asustar a los niños y mantenerlos a raya, yo no podía evitar creer que era más que eso. Por las noches, especialmente en esas semanas heladas de diciembre, me acurrucaba bajo las mantas y cerraba los ojos con fuerza, intentando ignorar los sonidos del exterior, el silbido del viento, el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve, y a veces, el tenue tintineo que, en mi mente, siempre se convertía en las cadenas de Krampus. Recuerdo un invierno en particular. El aire era más frío de lo habitual, y las sombras parecían más densas. Había algo en esa temporada que se sentía diferente, como si la oscuridad misma hubiera tomado vida. Fue entonces cuando entendí que algunas leyendas no son solo cuentos para niños. Y que Krampus quizá no era solo un producto de la imaginación de mi abuela.
Era la madrugada del 23 de diciembre, apenas un día antes de Navidad. A pesar de las súplicas de mi madre para que durmiera temprano, no pude conciliar el sueño. El miedo me tenía despierto. Desde que el invierno había comenzado, la leyenda de Krampus rondaba mi mente más que nunca. No podía dejar de imaginar sus ojos rojos y su figura monstruosa acercándose a mi cama, listo para llevarme. Eran las 2 de la madrugada, y la oscuridad parecía envolver mi habitación con un peso sofocante. Permanecí bajo las mantas, con el corazón martillando en mi pecho, aferrándome a la tela como si fuera un escudo mágico. Si no podía verme, pensaba, tal vez no podría llevarme. Sin embargo, el terror se hacía más grande con cada minuto que pasaba. 2 horas después, cuando el reloj marcaba las 4, escuché un sonido que hizo que mi piel se erizara. Campanas. No eran como las suaves campanas navideñas que adornaban las calles del pueblo, estas eran graves, con un eco metálico que parecía venir desde algún lugar muy lejano. Mi cuerpo se paralizó. Entonces, llegaron los pasos. Primero eran ligeros, como si alguien estuviera tanteando el suelo, pero pronto se volvieron más pesados y seguros. Los pasos resonaban justo afuera de mi habitación. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas y apreté los labios para no dejar escapar un solo sonido. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue aterrador. Ni siquiera el viento fuera de la casa se atrevía a soplar. Mi mente infantil me susurraba que si no me movía, si no hacía ruido, estaría a salvo. Me cubrí aún más con la manta, mi último refugio. En mi cabeza, aquello era suficiente para protegerme, como si una simple tela pudiera mantener alejado a un monstruo salido de una pesadilla. Pasaron los segundos, aunque parecieron horas. No escuchaba nada más que el sonido frenético de mi respiración. Finalmente, reuniendo un valor que no sabía que tenía, me atreví a mover la manta apenas un poco, dejando un pequeño hueco para asomarme. Lo vi. Era enorme, aún más aterrador de lo que había imaginado. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro y espeso, como el de una bestia salvaje. Sus patas eran claramente las de una cabra, pero grotescas, con pezuñas afiladas que golpeaban el suelo con un eco hueco. Llevaba un saco gris al hombro, sucio y desgastado, que parecía moverse como si algo dentro intentara escapar. Las cadenas arrastrándose detrás de él tintineaban con un ritmo macabro, y, por un momento, juré que sus ojos, rojos como carbones encendidos, miraron hacia mí. El miedo me dejó sin aire. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Me quedé inmóvil, esperando lo peor. Sin embargo, para mi sorpresa, no hizo nada. Simplemente se giró y salió de mi habitación. Cerró la puerta tras de sí con un movimiento lento, como si supiera que dejarla abierta sería demasiado para soportar. El sonido de sus pasos se desvaneció, y pronto todo quedó en silencio otra vez. No me atreví a moverme hasta que la luz del sol empezó a filtrarse por las ventanas. Cuando finalmente bajé de la cama esa mañana, el aire en la casa era distinto. Una extraña tensión parecía envolver cada rincón, como si algo oscuro hubiese cruzado el umbral mientras todos dormíamos. Fue el grito de mi madre lo que rompió el inquietante silencio. No puede ser, Dios mío. No puede ser. Su voz era desgarradora, como si el miedo la estuviera devorando desde dentro. Corrí escaleras abajo, con el corazón acelerado, y la encontré en la cocina. Estaba llorando, con las manos temblorosas cubriéndose el rostro. Mi padre estaba de pie junto a ella, pero su expresión no era de consuelo, sino de puro desconcierto. Sus ojos parecían buscar respuestas en el vacío. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi madre levantó la mirada hacia mí, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Antes de que pudiera responder, alguien llamó con fuerza a la puerta. Mi padre se apresuró a abrir, y del otro lado estaba el vecino, Ermüller, con el rostro pálido como la nieve que cubría el pueblo. Liesel,
dijo Müller con voz quebrada. Liesel ha desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Liesel era su hija, una niña apenas 2 años mayor que yo, conocida por su risa contagiosa y su entusiasmo por las decoraciones navideñas. La última vez que la vi fue el día anterior, ayudando a colgar guirnaldas en su casa. El vecino siguió hablando, pero sus palabras eran cada vez más fragmentadas, casi incoherentes. Mi padre lo hizo pasar y trató de calmarlo, pero pronto entendimos la gravedad de lo ocurrido. Su habitación, dijo Müller, tragando saliva con dificultad. Está llena de sangre. Las paredes, el suelo, todo. Como si alguien la hubiera, como si. No pudo terminar. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, llevándose las manos al pecho como si le costara respirar. Por un instante, todo lo que había visto la noche anterior cobró un nuevo y aterrador significado. ¿Había sido Krampus? Más tarde, cuando el sol ya estaba alto y las noticias corrían de casa en casa, hablé con mis amigos. Uno de ellos, Friedrich, tenía un primo que ayudaba en la investigación con la policía local. Según lo que Friedrich escuchó, la habitación de Liesel no solo estaba cubierta de sangre, sino que había marcas extrañas en las paredes. Dicen que parecen huellas, murmuró Friedrich, inclinándose hacia mí como si temiera que alguien más lo escuchara, pero no de personas. Son como las de un animal, grandes, con pezuñas. La descripción coincidía demasiado bien con lo que había visto. Las patas de cabra, las cadenas, el saco. Todo encajaba. La desaparición de Liesel dejó al pueblo sumido en el miedo. Esa Navidad, nadie celebró como era costumbre. Las luces que solían brillar en las ventanas se apagaron temprano, y los cánticos navideños fueron reemplazados por rezos susurrados. Yo nunca le conté a nadie lo que vi aquella noche. ¿Quién me habría creído? Pero el recuerdo me perseguirá siempre, el sonido de las campanas, el peso de las cadenas, y esos ojos rojos que, por un momento, parecían preguntarse si debía ser yo quien terminara en ese saco. Muchos años después, cuando las leyendas de Krampus vuelven a surgir cada diciembre, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Porque sé, con una certeza aterradora, que no son solo cuentos para niños. Krampus es real, y aquella noche, bajo el peso de mi cobija, lo vi con mis propios ojos. Y aunque no me llevó, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué no? Continuamos. Mi nombre es Daniel Rivas, y hasta esta Navidad, pensaba que nada podía destruir la calidez de estas fechas. Siempre me he considerado a alguien práctico, poco dado a supersticiones o cuentos oscuros, pero lo que ocurrió hace apenas unos días cambió mi percepción para siempre. Todo comenzó con una invitación inesperada. El señor Lionel Carter, un excéntrico empresario que había llegado al pueblo hacía unos meses, organizaba una cena de Nochebuena en su mansión. Había oído rumores sobre él, que era un hombre solitario, que no tenía familia, y que su riqueza era tan misteriosa como su carácter. Pero cuando mi hermana Elena y yo recibimos la invitación, no pudimos resistirnos. Después de todo, el invierno había sido cruel, y una cena cálida y generosa era más de lo que podíamos pedir. La mansión de Carter, situada en las afueras del pueblo, parecía sacada de una postal navideña. Las luces parpadeaban en las ventanas, y el aroma de la comida flotaba en el aire, prometiendo una velada inolvidable. Al llegar, un mayordomo alto y silencioso llamado Rupert nos recibió y nos condujo al comedor, donde otros invitados ya se encontraban sentados, el doctor Villanueva, conocido por sus manos hábiles en el hospital. La joven y siempre sonriente Clara, que trabajaba en la floristería, y el reverendo Jenkins, cuya presencia siempre inspiraba calma. Carter apareció poco después, vestido impecablemente, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Nos dio la bienvenida con una voz suave pero firme, y con un gesto invitó al mayordomo a comenzar a servir los platos. Todo parecía perfecto,
la mesa estaba decorada con esmero, las copas brillaban bajo la luz de las velas, y el primer plato, un guiso humeante y exquisito, fue recibido con murmullos de aprobación. Pero mientras saboreaba el primer bocado, algo dentro de mí se revolvió. Había algo extraño en ese sabor. Era rico, intenso, y completamente desconocido. Fue entonces cuando reparé en un detalle que hasta ese momento había pasado por alto, un gran retrato en la pared, justo detrás del señor Carter. Mostraba a un hombre mayor y corpulento, con una expresión severa. Me parecía vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Quién es él?, pregunté, señalando el retrato con curiosidad. Carter me miró, su sonrisa ensanchándose de una manera que me puso la piel de gallina. Ah, ese era mi padre. Un hombre muy influyente, respondió, haciendo una pausa que pareció durar siglos. Luego añadió, con un tono casi casual, esta noche, todos podrán conocerlo más de cerca. El comentario del señor Carter arrancó unas risas nerviosas de los invitados, pero a mí me dejó helado. Algo en su tono, en esa pausa calculada, me resultaba profundamente perturbador. Bajé la mirada hacia mi plato. A pesar de lo delicioso que parecía el guiso, no pude evitar que una sensación de inquietud comenzara a asentarse en mi estómago. Elena, a mi lado, pareció no notar nada extraño. Ella siempre había tenido un apetito inquebrantable y estaba disfrutando el banquete como si fuera la mejor comida de su vida. Esto es exquisito, comentó, mirando a Carter con una sonrisa genuina. Me alegra que lo encuentres así, respondió él, con su voz calmada y carente de emoción. El siguiente plato llegó al poco tiempo, un asado suculento que despedía un aroma irresistible. Rupert, el mayordomo, servía cada porción con precisión, casi como si estuviera realizando un ritual. El ambiente en el comedor, sin embargo, había cambiado. Los invitados intercambiaban miradas y me di cuenta de que no era el único que sentía algo extraño. Mientras todos comenzaban a comer, Carter se puso de pie, alzando su copa. Antes de que continuemos, me gustaría proponer un brindis, dijo, levantando su copa de vino tinto, que brillaba a la luz de las velas como sangre recién derramada. Nos miró a todos, pero sus ojos parecían clavarse en mí más tiempo del necesario. Por la familia. Por aquellos que siempre estarán con nosotros, de una forma u otra. Todos bebieron, algunos con entusiasmo, otros con la misma reticencia que yo. Traté de mantener la calma, pero cada vez estaba más seguro de que algo andaba terriblemente mal. No fue hasta el postre que la situación llegó a un punto sin retorno. Rupert colocó frente a cada uno de nosotros un pequeño pastelillo, decorado con lo que parecían ser bayas rojas y una espesa salsa oscura. Aunque nadie dijo nada, sentí que las miradas se cruzaban alrededor de la mesa. Algo en ese plato parecía inquietante. Carter, al notar nuestra vacilación, rompió el silencio. Sé que se estarán preguntando sobre los ingredientes. No se preocupen, todo es absolutamente artesanal. Un verdadero legado de mi familia. Fue entonces cuando Clara, la joven florista, dejó caer su cuchara. «Esto sabe raro», exclamó, levantándose de su silla con una mezcla de furia y miedo. Carter la miró con frialdad, como si hubiera esperado esa reacción. «Es un gusto adquirido, querida Clara. Una tradición que lleva generaciones. ¿No les contaron nunca que lo importante de un plato no es solo el sabor, sino el sacrificio detrás de él?» El salón quedó en completo silencio. El doctor Villanueva dejó su copa con un movimiento calculado, pero sus manos temblaban. «¿Qué estás insinuando, Carter?», preguntó, aunque en su tono ya había una pizca de certeza. Carter soltó una carcajada seca y levantó una mano para detener cualquier intento de interrupción. «Insinuando nada, doctor. Estoy siendo absolutamente claro. Todo lo que han disfrutado esta noche tiene un toque especial, uno humano». Mi estómago se revolvió, y sentí que iba a vomitar. «¿Humano?»,
murmuró el reverendo Jenkins, pálido como la nieve afuera. Carter se acercó a su silla, inclinándose hacia él con una sonrisa que helaba la sangre. Sí, reverendo. Carne humana. Aunque debo admitir que el guiso de mi padre fue particularmente sabroso este año. Carter soltó una carcajada que reverberó en las paredes, una risa desquiciada que parecía arrancada de las entrañas de su ser. Los invitados, congelados por el horror, miraban incrédulos al hombre que ahora se tambaleaba ligeramente mientras seguía riendo, como si hubiera perdido todo contacto con la realidad. Por favor. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Gritó Clara, retrocediendo hacia la pared. Carter la señaló, con los ojos inyectados de una mezcla de locura y éxtasis. «¡Monstruo!», exclamó, riendo aún más fuerte. «No lo entienden. Esto no es monstruosidad, es devoción. Mi padre, mi querido padre, él nos enseñó que la verdadera unión de una familia no se da en vida, sino en la sangre». El doctor Villanueva, visiblemente pálido, intentó razonar con él. «Carter, esto es una enfermedad. Necesitas ayuda». «¿Ayuda?», rugió Carter, con un tono que pasó de la burla a la furia en un instante. ¿Creen que necesito ayuda porque entiendo lo que ustedes no se atreven ni a mirar? Ustedes, hipócritas, que han probado mi legado y lo han disfrutado». Alguien intentó moverse hacia la puerta, pero Rupert, aún de pie junto a ella, la bloqueó sin esfuerzo. Carter lo miró y asintió con un gesto casi paternal. «Rupert, querido amigo. Siempre tan leal. Pero creo que es hora de que dejes que nuestros invitados elijan, se unen a la familia o se convierten en ella». El caos estalló. Clara intentó empujar a Rupert, mientras el reverendo Jenkins empezó a rezar en voz alta. Villanueva se lanzó hacia Carter, intentando derribarlo, pero Carter se defendió con una fuerza inesperada, riendo mientras lo hacía. Elena y yo, aterrorizados, nos refugiamos bajo la mesa, buscando desesperadamente una manera de salir. Fue entonces cuando vi algo que me dio una chispa de esperanza, una puerta lateral, parcialmente oculta por una cortina de terciopelo. Tiré de Elena, susurrándole al oído. «Por ahí». Mientras los gritos y la lucha continuaban, nos escabullimos hacia la puerta. Al abrirla, encontramos una escalera que descendía hacia un sótano oscuro. Bajamos, sin saber si estábamos escapando o adentrándonos aún más en el horror. El sótano estaba lleno de cámaras frigoríficas y mesas de acero inoxidable. En una de las mesas, bajo una sábana, yacía algo que no me atreví a descubrir. Las cámaras, sin embargo, estaban abiertas, y su contenido confirmó lo que Carter había dicho: carne humana, cuidadosamente empaquetada y etiquetada con nombres. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Elena, aterrorizada. De repente, oímos pasos pesados detrás de nosotros. Carter había dejado a los demás y ahora nos seguía, sus ojos brillando de locura. «Ah, Daniel, Elena», exclamó. «Sabía que ustedes entenderían. La sangre llama». Con un último grito de desesperación, arrojé una de las mesas contra él, logrando derribarlo lo suficiente como para correr de vuelta hacia el comedor. Ahí, la situación era un caos. Rupert estaba inconsciente en el suelo, Clara y Villanueva forcejeaban con la cerradura de la puerta principal, y Jenkins, con una silla en las manos, había logrado romper una ventana. «Por aquí», grité, y todos comenzaron a escapar a través del vidrio roto, dejando atrás la mansión y los gritos de un Carter desquiciado. Días después, la policía llegó a la mansión. Encontraron los restos en el sótano y detuvieron a Carter, quien no ofreció resistencia. Rupert había desaparecido, pero Carter permanecía allí, sentado en su comedor, tarareando villancicos y riendo para sí mismo. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico, donde pasaría el resto de su vida. Según los médicos, hablaba constantemente de la unión de la familia y de cómo había hecho un sacrificio necesario.
Elena y yo dejamos el pueblo poco después. Aunque los rumores sobre Carter se convirtieron en una leyenda oscura que rondaba cada Navidad, yo nunca pude olvidar su mirada en aquella noche, una mezcla de locura, orgullo y un amor retorcido por lo que había hecho. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar su risa, resonando como un eco macabro de una Navidad que desearía nunca haber vivido.